Mis padres viven en Western New York y son muy abiertos a todo tipo de cosas sobrenaturales. Mi padre tiene razones para creer en los extraterrestres por motivos que no tienen que ver con este encuentro, pero esa es otra historia. Quiero aclarar que mis padres no toman alcohol y tienen una memoria, cognición e intuición muy agudas. Voy a copiar y pegar un mensaje que mi madre me envió y lo leeré para ustedes, si está bien. Solo quería poner algunas ideas en la mesa y ver si alguien más ha experimentado algo similar o tiene alguna explicación. Mensaje de mi madre. El fin de semana pasado, mi padre y yo vimos un ovni o algo así. Había esta enorme luz muy brillante parpadeando en el cielo directamente frente a nosotros y estaba cayendo del cielo, pero disparaba directamente hacia abajo. Iba tan rápido y era tan brillante que no podía ser un avión. Al principio pensé que era una estrella fugaz, pero después de parpadear repetidamente, supe que no era una estrella fugaz. Incluso si hubiera sido un avión, era demasiado brillante y rápido para ser uno. Además, los aviones no suelen ir en línea recta hacia abajo. De repente, desapareció en pleno cielo. Pensé que tal vez había ido detrás de una colina o una montaña, o se había metido en los árboles, así que dije, ¿viste eso? Y mi padre dijo, ¿qué diablos fue eso? Él estaba pensando lo mismo que yo. Al mismo tiempo, notamos que no había colinas, montañas ni nada en lo que pudiera haber ido. Solo había campos de maíz en un espacio abierto. Este objeto desapareció. De repente, apareció directamente detrás de nosotros en pleno cielo y disparó directamente hacia arriba de nuevo. Estaba mirando por el espejo retrovisor y se iluminó todo el cielo como un aura, pero la luz seguía siendo muy brillante y blanca. Mi padre se había vuelto a mirar y empezó a seguirnos. Teníamos esa misma sensación extraña que tuvimos cuando vimos a Pie Grande esa vez y estábamos diciendo, ¿qué diablos es eso? De repente, desapareció. No tienen idea de lo que vieron. Sí, también tienen un avistamiento de Pie Grande, pero esa es otra historia. De cualquier manera, han estado tratando de averiguar qué vieron, así que pensé en compartir su historia y ver si alguien más tenía alguna idea. Siempre he preferido la soledad de los bosques a la compañía de las personas. Hay algo en la tranquilidad del entorno, el crujir de las ramas bajo los pies y el canto de los pájaros que siempre me ha dado paz. Pero esa noche, el bosque no era el refugio que solía ser. Era una excursión que había planeado durante meses, a un bosque remoto al que pocos se atreven a ir. No había señal de celular ni rutas marcadas, solo un mapa viejo y mi brújula. Llegué al campamento base al anochecer, y después de armar mi tienda, encendí una fogata. Todo estaba en calma, hasta que lo escuché. Un zumbido, bajo y constante, que no se parecía a nada que hubiera oído antes. Al principio pensé que era un avión, pero el sonido no venía del cielo. Venía del suelo, o al menos eso creía. Me levanté, intentando localizar el origen, pero el sonido parecía moverse, como si estuviera rodeándome. Decidí investigar, dejando la fogata encendida como referencia. Tomé mi linterna y caminé hacia el bosque, siguiendo el zumbido que se hacía más fuerte con cada paso. A unos 500 metros, vi algo que me hizo detenerme. Entre los árboles, había una luz. No era el brillo cálido de una linterna, ni el parpadeo de una estrella. Era una luz blanca, intensa, que pulsaba en un ritmo hipnótico. Me acerqué, movido por una mezcla de curiosidad y temor. Cuando llegué al claro, lo vi. Era una nave, sin duda alguna. Su forma era ovalada, con una superficie metálica que reflejaba los árboles a su alrededor. Flotaba a unos 3 metros del suelo, completamente inmóvil, pero el zumbido que emanaba era ensordecedor. Alrededor de la nave,
El suelo estaba quemado en un patrón circular perfecto. «Esto no puede estar pasando», murmuré, aunque sabía que era real. De repente, la luz se intensificó, obligándome a cubrirme los ojos. Cuando el resplandor disminuyó, vi que una figura había salido de la nave. Era alta, con extremidades largas y delgadas, y una cabeza grande que parecía desproporcionada para su cuerpo. Su piel tenía un brillo plateado, casi translúcido, y sus ojos negros, enormes, me miraban fijamente. Intenté moverme, pero no pude. Mis piernas no respondían, como si una fuerza invisible me hubiera congelado en mi lugar. La figura levantó una mano, y una voz resonó en mi cabeza. «Observamos. No interfieras». Quise responder, pero mi mente estaba en blanco. Entonces vi que no estaba sola. Otras dos figuras salieron de la nave, moviéndose con una fluidez antinatural. Una de ellas sostenía un objeto pequeño, como un cilindro, que emitía destellos de luz. Sentí un calor extraño en mi pecho, como si algo estuviera explorándome desde dentro. De repente, el zumbido cesó. La nave comenzó a elevarse lentamente, y las figuras desaparecieron dentro de ella. Antes de que pudiera procesar lo que había pasado, un destello iluminó el bosque, y la nave desapareció, dejando solo el círculo quemado en el suelo. Volví al campamento tambaleándome, con el sonido del zumbido aún resonando en mis oídos. Cuando llegué, noté que mi reloj se había detenido a las 2:37 a.m., aunque estaba seguro de que habían pasado horas desde que seguí el sonido. Desde esa noche, no he podido dormir bien. Cada vez que cierro los ojos, veo esos ojos negros, inmensos, observándome. Y lo peor es que, a veces, siento que aún están cerca, esperando algo. Trabajaba como guardia de seguridad en un pequeño complejo de oficinas en el borde de la ciudad. No era un trabajo emocionante. La mayoría del tiempo, solo caminaba por la propiedad y vigilaba las cámaras de CCTV. El edificio no era grande, solo 3 pisos con un estacionamiento y unos pocos cobertizos en la parte trasera. La mayoría de las noches no pasaba nada y pasaba las horas hojeando revistas viejas o mirando los monitores hasta que me ardían los ojos. Pero esa noche fue diferente. Alrededor de las 2:15 de la madrugada, estaba sentado en la sala de control, tomando un café rancio y mirando las cámaras. Había 12 pantallas en total, cubriendo los pasillos, el estacionamiento y las entradas. Una de las pantallas, la cámara 8, mostraba el estacionamiento trasero, cerca de los cobertizos. Esa área siempre estaba tranquila. Apenas se usaban esos cobertizos y las luces de seguridad activadas por movimiento rara vez se encendían. Mientras revisaba las pantallas, noté algo extraño en la cámara 8. Al principio, pensé que era un error. Había un destello tenue cerca de uno de los cobertizos, como una onda de calor o una onda en el agua. Se movía lentamente, casi como si flotara en el viento, pero no había viento esa noche. Me incliné más, entrecerrando los ojos. No parecía una persona, al menos no exactamente. La forma estaba mal, alta y estrecha, pero constantemente cambiando como si no pudiera decidir qué quería hacer. El destello pulsaba suavemente, casi como si estuviera respirando. Agarré los controles y cambié la cámara a un modo diferente. La mayoría de las cámaras tenían unos cuantos ajustes: visión nocturna, infrarrojo y ultravioleta. La visión nocturna no mostraba mucho, solo la imagen granulada habitual de los cobertizos. El infrarrojo estaba en blanco, como si la cosa no emitiera calor, pero cuando cambié a ultravioleta, apareció. Era algo que nunca había visto antes. El destello se convirtió en una figura alta y delgada,
con un cuerpo que parecía casi líquido. Su piel, o lo que fuera, brillaba en colores cambiantes, como aceite sobre el agua. No tenía cara, solo una superficie lisa y reflectante donde debería estar la cabeza. Sus brazos eran largos y articulados, doblándose en ángulos extraños. Me quedé congelado, mirando la pantalla. Estaba ahí, cerca del cobertizo, moviendo la cabeza lentamente como si estuviera mirando alrededor. Entonces, se agachó, presionando una mano, o lo que parecía ser una mano, contra el suelo. Se quedó así por un tiempo, inmóvil, como si estuviera estudiando algo. No sabía qué hacer. Mi primer pensamiento fue llamar a la policía, pero ¿cómo les explicaría? Hay una figura destellante y cambiante de forma en el estacionamiento. Me tomarían por loco. Pensé en salir a investigar, pero mi instinto me dijo que me quedara. Lo que fuera, no era algo con lo que quisiera encontrarme cara a cara. En cambio, seguí observando. La figura se quedó cerca del cobertizo por unos minutos más, luego se levantó y empezó a moverse. Sus movimientos eran lentos, deliberados, casi elegantes, como si flotara justo sobre el suelo. Se dirigió hacia el edificio principal, deteniéndose de vez en cuando para agacharse o tocar algo. Un parche de hierba, un coche estacionado, el lado de una pared. Cambiaba entre las cámaras para seguir su movimiento. En luz normal, era casi invisible, solo una distorsión tenue en el aire. Solo el ultravioleta lo mostraba claramente. Lo vi llegar a las puertas de vidrio del vestíbulo y pausar. Inclinó la cabeza como si estuviera escuchando, luego atravesó el vidrio como si no estuviera allí. Mi corazón latía con fuerza. Podía sentir el sudor corriendo por mi espalda. Cambié a la cámara del vestíbulo y la vi de pie en el medio de la habitación. Su cuerpo ondulaba y cambiaba, como agua bajo el sol. Se dirigió hacia el mostrador de recepción, agachándose de nuevo para tocar el suelo. Luego, giró su cabeza hacia la cámara. Juro que me vio. No sé cómo, pero sabía que estaba observándome. La cabeza lisa y sin rostro se inclinó ligeramente, y por un momento, el destello se detuvo. Estaba completamente inmóvil, como una estatua. Luego, se movió de nuevo, más rápido esta vez, dirigiéndose hacia los ascensores. Mi sala de control estaba en el segundo piso, y si entraba en el edificio, no sabía qué haría. Cerré la puerta y agarré mi linterna, aunque no pensaba que me ayudaría. Solo necesitaba sentir que tenía algo. Lo vi flotar en el ascensor y presionar un botón, o al menos parecía hacerlo. La pantalla mostró el ascensor subiendo. Estaba viniendo a mi piso. La cámara fuera de la sala de control mostraba el pasillo. Vi las puertas del ascensor abrirse y la figura salir, su cuerpo destellando como una ilusión viviente. Se movió lentamente por el pasillo, sus largos brazos rozando las paredes. Se detuvo frente a la puerta de la sala de control. Contuve la respiración, aferrándome a la linterna como si fuera un arma. La cosa solo se quedó allí, inmóvil. Luego lentamente alzó una mano y la presionó contra la puerta. No hubo sonido, pero sentí el aire cambiar, como si la presión en la habitación se desplazara. Después de un momento, bajó la mano y se dio la vuelta. Lo vi en el monitor flotar de vuelta por el pasillo, entrar en el ascensor y salir del edificio. No se detuvo hasta llegar al borde de la propiedad, luego desapareció en la noche. Me quedé allí durante horas, demasiado asustado para moverme. Cuando finalmente salió el sol, revisé las grabaciones, esperando que parecieran menos aterradoras a la luz del día. Pero las imágenes en ultravioleta eran las mismas, claras como el día. Le mostré el video a mi supervisor al día siguiente, pero cuando revisamos los archivos, la grabación en ultravioleta había desaparecido. Solo quedaba la grabación normal, mostrando pasillos vacíos y un estacionamiento tranquilo. Mi supervisor me dijo que me tomara unos días libres, que parecía cansado.
No trabajo más allí. Me fui una semana después. No puedo sacudir la sensación de que no fue la última vez que vería esa cosa. A veces, tarde por la noche, veo un destello en el rabillo del ojo, solo por un segundo. No sé si es mi imaginación o si aún me está observando. Todo lo que sé es que nunca volveré a ese edificio. Las estrellas titilaban sobre Green Bay aquella noche de primavera, esparcidas por el cielo como diminutos faros de luz en la oscuridad infinita. Era tarde, pero el aire fresco y la quietud de la noche me mantenían afuera, inmóvil, con la mirada perdida en el firmamento. Desde pequeño, tenía el hábito de quedarme contemplando el cielo nocturno, preguntándome qué más podría haber ahí afuera. Siempre había sentido una especie de fascinación por lo desconocido, por la posibilidad de que, más allá de nuestra comprensión, existiera algo esperando ser descubierto. Esa noche, sin embargo, algo pareció responder a mis pensamientos. De repente, una luz apareció en lo alto, más brillante que cualquier estrella. No era un parpadeo fugaz como el de un satélite, ni una estela luminosa como la de un avión cruzando el cielo. Esta luz era diferente, estática, poderosa, como si estuviera observándonos desde arriba. Parpadeé un par de veces, tratando de encontrarle una explicación. Tal vez era un dron, tal vez un avión en dirección frontal, con su luz apuntando directamente hacia nosotros. Pero no tenía las características luces intermitentes que suelen tener las aeronaves comerciales. Era solo una luz, y era demasiado brillante. Segundos después, sin previo aviso, la luz se movió. No ascendió ni descendió de forma gradual, no trazó un arco en el cielo como lo haría un avión. Simplemente se desplazó a una velocidad imposible y desapareció en cuestión de segundos. Fue como si alguien hubiera presionado un interruptor y la hubiera apagado de golpe. Me quedé helado. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y mi respiración se entrecortó. Por un momento, todo lo demás dejó de existir. La brisa nocturna, el murmullo lejano del tráfico, incluso mi propia incredulidad. Lo único en lo que podía pensar era en lo que acababa de presenciar. Corrí adentro, con el corazón latiéndome con fuerza. No tenía idea de cómo explicarlo sin sonar como un lunático, pero necesitaba contarlo. Apenas crucé la puerta, mi prometido me miró y, antes de que pudiera decir una palabra, él mismo habló. «Yo también la vi», dijo en voz baja. «Hace 5 minutos, pero no quise decir nada. No quería asustarte». Mis piernas casi fallaron en ese momento. Había una parte de mí que quería creer que todo había sido un truco de la imaginación, una confusión momentánea, una ilusión óptica causada por el reflejo de la luz en la atmósfera. Pero si él también lo había visto, entonces significaba que era real. No éramos los únicos. Otras personas que estaban en la casa también aseguraron haber notado algo extraño en el cielo. Dijeron que el objeto parecía haberse movido en nuestra dirección antes de desvanecerse. Años después, mi prometido y yo seguimos recordando esa noche con el mismo asombro y desconcierto. Crecimos en el campo, rodeados de vastas tierras agrícolas, y estábamos acostumbrados a ver aviones y helicópteros cruzar el cielo. Sabíamos distinguirlos. Lo que vimos aquella noche no era un avión, no era un satélite, no era algo que pudiéramos identificar con certeza. Hasta el día de hoy, sigo sin saber qué fue, pero sé que fue real. Siempre he sido una persona escéptica. Nunca he creído en fenómenos paranormales, ni mucho menos en extraterrestres. Para mí, la ciencia siempre ha tenido una explicación lógica para todo. Pero lo que me sucedió hace un año cambió mi perspectiva para siempre. Mi familia y yo vivimos cerca de una montaña conocida por su tranquilidad y sus senderos ideales para caminatas. Esa noche,
Estábamos celebrando el cumpleaños de mi hermana en el patio trasero de nuestra casa. Era una noche despejada, con el cielo lleno de estrellas. Mientras los demás platicaban y se reían, yo me quedé mirando hacia la cima de la montaña, como siempre lo hacía. Había algo tranquilizador en esa vista. Fue entonces cuando noté una luz. Al principio pensé que era un avión o un dron, pero estaba demasiado estática. Era un punto brillante que parecía flotar sobre la cima, emitiendo un resplandor blanco azulado. La observé por un rato, sin darle mucha importancia, pero conforme pasaban los minutos, la luz comenzó a moverse. ¿Ven eso?, pregunté, señalando hacia la montaña. Mis padres y mi hermana se giraron, pero para entonces la luz parecía haberse detenido de nuevo. «Debe ser un dron», dijo mi padre, restándole importancia. Pero algo en mi interior me decía que no era así. Decidí no insistir y volví a la conversación, aunque no podía dejar de mirar hacia la montaña. Poco después, mi hermana mencionó que había olvidado un pastel que dejó enfriando en su casa, que estaba a unos 15 minutos caminando de la nuestra. Me ofrecí a ir por él, aprovechando para distraerme un poco. Tomé mi linterna, me despedí temporalmente y me dirigí hacia el sendero que llevaba a su casa. El camino estaba oscuro, iluminado solo por mi linterna y las estrellas. A mitad de camino, mientras cruzaba un pequeño claro, escuché un zumbido. Era un sonido bajo, constante, que parecía provenir de todas partes. Apagué la linterna para intentar identificar de dónde venía, y al hacerlo, vi algo que me dejó sin aliento. La luz estaba allí. Esta vez no flotaba en la cima de la montaña, sino mucho más cerca, justo sobre el claro donde me encontraba. Era una esfera perfecta, con un brillo que casi lastimaba los ojos. Emitía un resplandor blanco azulado que pulsaba lentamente, como si respirara. Me quedé congelado, incapaz de moverme. De repente, la luz comenzó a cambiar. Primero, se dividió en 2, luego en 3, y finalmente en 5 esferas más pequeñas, que se movían en sincronía como si estuvieran conectadas por un hilo invisible. Se desplazaban de un lado a otro, formando patrones en el aire que parecían demasiado precisos para ser aleatorios. Fue entonces cuando vi las sombras. Eran 3 figuras, apenas visibles bajo el resplandor de las esferas. Eran altas, delgadas, con extremidades largas y movimientos fluidos. Caminaban lentamente hacia mí, y aunque no podía ver sus rostros, sentí que me estaban observando. El miedo me invadió, pero mis piernas no respondían. Era como si estuviera atrapado en el lugar. De repente, una de las figuras levantó una mano, y el zumbido se volvió más fuerte. Mi linterna, que había caído al suelo, comenzó a parpadear, y el aire se llenó de una electricidad que me hizo sentir que todo mi cuerpo estaba hormigueando. No entendía qué estaba pasando, pero sabía que no era algo natural. «¿Quiénes son?», grité, aunque mi voz apenas salió como un susurro. No hubo respuesta, solo el zumbido, que ahora parecía resonar dentro de mi cabeza. Entonces escuché algo, una voz, pero no venía de las figuras. Era como un pensamiento que no era mío. Observamos. Siempre hemos estado aquí. En ese momento, todo se detuvo. Las figuras se giraron hacia las luces, que comenzaron a fusionarse de nuevo en una sola esfera. El zumbido desapareció, y la luz se elevó lentamente hacia el cielo hasta desaparecer entre las estrellas. Finalmente, mis piernas respondieron. Corrí de regreso a casa lo más rápido que pude, sin mirar atrás. Cuando llegué, mi familia notó mi rostro pálido y el temblor en mis manos. Intenté explicar lo que había visto, pero sus respuestas fueron las mismas de siempre. Fue tu imaginación. Un dron. Seguro fue algún fenómeno atmosférico. Desde esa noche, no he vuelto a caminar solo por el sendero.
A veces, cuando me quedo despierto hasta tarde, miro hacia la montaña esperando ver algo, pero no vuelve a aparecer. Sin embargo, sé que lo que vi fue real. Y cada vez que cierro los ojos, veo esas figuras, sus movimientos, y siento ese zumbido en lo más profundo de mi mente. ¿Quiénes eran? ¿Por qué estaban allí? No tengo respuestas, pero sé que no eran de este mundo.